El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue sin dejar a nadie indiferente. Acaba de aprobar su plan fiscal, el denominado Big Beautiful Bill. Quienes lo analizan se dividen entre quienes hablan de que puede disparar el déficit entre 3 y 5 billones de dólares e incorporar otros problemas adicionales a la economía estadounidense, que es la más importante del mundo. Y luego hay otros economistas como Daniel Lacalle que opinan todo lo contrario. Lacalle recuerda que Trump se ha encontrado con el 97% del presupuesto comprometido o gastado por su predecesor en el cargo, Joe Biden, y que Trump va a reducir 2,6 billones de dólares en gasto discrecional y 1,6 billones en gasto obligatorio, además de ingresar 4 billones de dólares más por acuerdos comerciales y por el menor déficit comercial. Incide también Lacalle en que los efectos positivos que puede haber por la bajada de impuestos y la desregulación. ¿Quién tendrá razón en todo esto? Pues ya veremos. Habrá que esperar un tiempo e ir viendo cómo afecta pues tanto a Estados Unidos como lo que más nos interesa seguramente, que es a Europa y a España. Precisamente el comisario europeo de Comercio se encuentra en Estados Unidos negociando los aranceles. Aranceles, por cierto, que podrían dispararse para España si Trump cumple su amenaza de doblarlos, después de que Pedro Sánchez dijera que no llegará al 5% de gasto en defensa sobre PIB, como pide el presidente de los Estados Unidos. Mientras ocurre todo esto, en España hemos tenido cifras de paro que siguen siendo altas y vemos cómo hay problemas en trenes y aeropuertos que pueden afectar a la gallina de los huevos de oro de la economía española, que es el turismo. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Rafael. Hola, ¿qué tal? Y a José Ramón Pin Arboledas, profesor del IES. Bienvenido, José Ramón. Aquí estoy. Oye, pues ¿cómo veis? Bueno, yo creo lo más de actualidad, ¿no? Aparte del panorama que tenemos en España, que eso entraremos luego con toda la cuestión de la corrupción y demás. Pero bueno, quizás lo más actual es los Estados Unidos, ¿no? Que se está viendo, bueno, pues sacar el plan fiscal y sobre todo pues ver cómo afecta a Europa y España, ¿no? Porque a veces pues, puede haber lectores o oyentes, ¿no? Que piensen, bueno, esto es Estados Unidos, me pilla un poco lejos, ¿no? Rafa, ¿cómo lo ves? Tanto el plan fiscal como posibles repercusiones. Bueno, el plan fiscal es un poco es como, yo creo que Trump está lleno de ideas y de activismo, pero que afecta. Hoy es que hemos tenido los datos de desempleo de junio de Estados Unidos. Yo creo que las empresas van por su lado, es decir, que se han creado 147.000 empleos, cuando la media está en 135.000. El paro ha bajado cuando todo el mundo esperaba que el paro subiera. Es decir, las empresas, porque estos son empresas privadas que están creando empleo, y eso significa que si la tasa de paro baja del 4,2 al 4,1, pues ya no hay posibilidad de que la Reserva Federal baje los tipos de interés, porque el paro está controlado, la inflación no está controlada, y por más que insista Trump en que es necesario bajar tipos, yo no veo que se pueda producir una bajada de tipos, porque no hay necesidad de eso. O sea que yo creo que tanto la política laboral, de no dejar entrar migrantes, la política laboral, pues que es una narrativa de excluir a la gente, expulsar masivamente a trabajadores. Yo creo que el empleo no se defiende cerrando fronteras. La política laboral es equivocada, la política monetaria está presionando para que una institución independiente actúe según su voluntad, la política fiscal es expansiva y por tanto va a aumentar la deuda y por tanto los tipos de interés, que ya están mucho más altos que en Europa. Por tanto, nos queda la política comercial, y la política comercial es a golpe de tweet, y en el caso de España pues ya veremos qué hace, pero vamos, en el caso de España en concreto, él puede poner aranceles a la aceituna negra española, el doble que a la
italiana o el aceite español. Nosotros no podemos, porque somos la Unión Europea y tenemos un arancel común frente al resto del mundo, pero él sí puede. Y él puede poner más aranceles a nosotros que a Italia, por ejemplo. José Ramón, ¿cómo lo ves? También con la cuestión esta de defensa que hubo y demás. Yo, respecto a la relación comercial de España, yo creo que, vamos a ver, desde el punto de vista comercial, España no es significativo respecto a Estados Unidos. Espera, José Ramón, que te perdemos un poco de cobertura. Sí. ¿Ahora? ¿Me oyes? Ahora perfecto. Bueno, pues yo creo que la relación comercial de España con Estados Unidos no es significativa, son unos miles unas decenas de miles de dólares. Los más lo decíais hoy vosotros en el te perdemos. Te perdemos un poco, sí. Ahora se me oye bien. En esa posición, perfecto. Bueno, pues yo creo que la posición de España con respecto a Estados Unidos es un tema comercial que no es muy significativo para los propios Estados Unidos. En realidad son decenas de miles de dólares y además resulta que España compra más que vende a Estados Unidos. O sea que hacer una guerra por esto pues es un poco absurdo, salvo que tenga una composición que es política. Y esto es como se tiene que ver ese tema. Trump lo que dice es: voy a ver si les doy un ejemplo a algunas personas y al resto de los países, y voy a elegir a este que es una especie de pim pam pum, que es el señor Sánchez. Y allá estamos, o sea que no me da la impresión de que vayamos a ser muy significativos, ni Europa se va a preocupar por los 4 o 5 tipos de aranceles que es por la aceituna negra, por el vino y por algunas cosas más, por los automóviles, por las partes de automóviles más bien que por los automóviles. Y por tanto, bueno, ahí tenemos que ver que esto es un toma y daca de Trump contra un señor al que ha elegido no tanto porque le preocupe mucho, sino porque dice, bueno, aquí tengo uno con el que puedo, digamos, hacer un ejemplo, punto, y ya está. Y el señor Sánchez hace lo mismo. El señor Sánchez lo que dice es: dado que yo estoy en una posición incómoda dentro de mi país, y que además probablemente necesitaré una imagen distinta fuera de mi país porque la que tengo ahora con todo el mundo occidental está muy deteriorada, pues me voy a dedicar a hacer todo lo que al señor Trump le moleste. Por ejemplo, si me pide el 5%, pues le digo que el 2,1%. Si él no viene a la reunión, la 4ª conferencia de Sevilla de la ONU para el desarrollo sostenible, pues lo que voy a hacer es estar yo y ser muy protagonista. Y si hay que irse a una reunión de la Liga Árabe, en la cual solo hay un invitado, que es el señor Sánchez, pues allí voy, después de haber, por supuesto, aceptado al Estado palestino como un Estado más. O sea que yo creo que uno y otro pues están sacando rentabilidad en su papel. Pero lo que sí que es verdad es que a España esto le va a influir relativamente poco, en mi opinión. Sí, Rafa, estos son salían cuestiones, pero es lógico, o sea, salían cuestiones políticas que tienen incidencia en la economía, ¿no? Y mirando a nuestro país, pues esta semana ya llevamos un tiempo con una cuestión como es la cuestión de la UCO, la corrupción y demás, que habría que ver hasta qué punto afecta en la economía, y luego hay otros temas que sí más concretos que hemos tenido datos últimamente, ¿no? Como son el paro y luego lo que está pasando con el turismo, ¿no? Yendo por partes, bueno, por ejemplo, empezando por la cuestión de la corrupción, ¿qué os parece? ¿Esto realmente afecta? En principio se podría pensar que a los inversores pues les puede afectar, ¿no? Por la imagen de seriedad del país o no, pero en realidad, Rafa, ¿cómo lo ves? Hombre, sí, los países que tienen más corrupción, que tienen peores instituciones, porque gana el que se acerca al poder y el que es amigo del que gobierna, pues eso es un país que no tiene instituciones independientes. O sea, un país donde tiene un banco central, un Banco de España, donde ponen en la calle al servicio de estudio al director del servicio de estudios porque no se habla del tema de las pensiones. Bueno, cuando siempre el Banco de España ha criticado al gobierno, siempre se ha dedicado a decir en política económica lo que el gobierno hace mal. Y entonces a mí me parece que es muy necesario que
la CN, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Tribunal de Cuentas, el Banco de España sean independientes. Porque si no, la percepción de la inversión extranjera es que no sabe si le van a cambiar las reglas del juego y por tanto se retrae. Y los proyectos de investigación y que podría venir gente buena a trabajar en proyectos de innovación, pues también se reduce porque la financiación no se sabe a dónde va a ir. O sea, que un país que tiene corrupción es un país que parte del gasto público se despilfarra, se desvía hacia otros fines que no son para los que se han aprobado los presupuestos, si tuviéramos presupuestos, que no tenemos. Por tanto, ese desvío de recursos públicos no es bueno para una economía porque trata a unos de una manera mejor que a otros que no tienen esas capacidades de corromperse. Bueno, yo opino lo mismo exactamente, pero además en el caso de España hay cosas que me están llamando la atención. Por ejemplo, que resulta que hay una noticia que dice que es que no hay dinero en las comisarías para el gasto corriente. No sé si os acordáis, esto hace poco. Sí, resulta que los gastos de mantenimiento de los transportes, pues resulta que no están funcionando, porque parece que las líneas del AVE empiezan a tener muchas dificultades. Acabamos de ver el tema del aeropuerto de Barajas y la ineficacia que se ha demostrado de todo esto. Y dice, oiga, ¿y entonces esos millones que están llegando de Europa, dónde están? A mí me pone, por ejemplo, muy nervioso cuando abro la televisión y veo que hay un anuncio que dice campamentos digitales para los jóvenes este verano. Y de repente dice fondos europeos. Digo, oye, pues vamos a ver, los fondos europeos están hechos para hacer inversiones, digamos, hard. Inversiones en industrias potentes, en instalaciones y en temas más serios. Porque luego, claro, todo esto que es propaganda y que es publicidad, al final y al cabo va a los fondos de unas empresas que son muy serias, porque se dedican, pero no son las empresas industriales que dicen que tenemos que tener. No son las empresas que hacen puentes, no, son temas de servicios. Y los servicios en España funcionan suficientemente bien. No hace falta que los vayamos, digamos, potenciando más. O sea que si encima tienes en cuenta que toda la imagen de corrupción va acompañada de la imagen de ineficiencia, pues podemos estar matando sin darnos cuenta a la gallina de los huevos de oro que es el turismo español. O sea que ese es el tema. Ahí es donde yo creo que tendríamos que fijarnos. ¿Cómo es posible que teniendo la mayor recaudación histórica en las cuentas del Estado, las comisarías no tengan dinero para los gastos corrientes? Parece increíble, ¿no? Por algún sitio le está yendo el dinero. Sí, está claro. O es ineficacia o es corrupción. Sí, esto se une además a la subida de impuestos. El otro día la información del INE era que estos últimos 12 meses, del primer trimestre del año pasado al primer trimestre de este año, los impuestos habían subido un 10,3%. O sea, la recaudación fiscal va aumentando, las cotizaciones sociales también. Y por otro lado, los salarios crecen menos. Y los salarios crecen menos también porque estamos ahí en un modelo productivo basado en sectores de baja productividad, que es a donde van a trabajar estos migrantes que están entrando y que son puestos que no quieren ocupar españoles. O sea que el modelo productivo es muy importante y para eso estoy, totalmente de acuerdo con José Ramón de que hay que impulsar las infraestructuras, porque la mejora de las vías de tren, hemos visto pues ayer esos problemas una vez más, ¿no? En la línea de AVE, lo de Barcelona. La mejora de las infraestructuras mejora la productividad. Y el problema que tiene España es un problema de baja
productividad. Dice, no, crecemos más que nadie. Sí, crecemos más que nadie porque empleamos a mucha gente, pero cuando dividimos esa mayor producción española por el número de trabajadores, sale que estamos por debajo de la media de la Unión Europea, tanto en productividad como en renta per cápita. O sea, que hace falta destinar esos fondos europeos para mejorar la productividad de la economía. Sí, la verdad es que lo de los trenes ha sido increíble, ¿no? Porque digo, hace unos años no había retrasos, no había problemas y llevamos... Bueno, pero hay otra cosa, vamos a ver. Es que resulta que España, por lo visto, lleva ejecutados o recibidos, por mejor dicho, el 30% de todos los fondos que debía de recibir, o el 35%, mientras que Italia tiene el 95%. Oiga, entonces, ¿qué pasa? ¿Que los italianos son más listos? Todos sabemos que los italianos en las estructuras europeas son mucho más eficientes que los españoles, eso sin duda. Otra cosa es en su utilización. La propia Meloni resulta que ha dicho que va a gastar el 5%. Y todo el mundo dice, ¿pero cómo? Italia sí. Es que, por ejemplo, es muy importante para la defensa de Italia construir un puente entre el continente y Sicilia. ¿Ah? Sí, es que eso es gasto de defensa. No me diga. Sí, eso es gasto de defensa. O sea, en el fondo, vamos a ver, tanto como Sánchez se vanagloria, es que realmente tampoco podemos ir de Quijotes por la vida y decir, oye, el 2,1 en armas y no sé qué. Oye, es que en defensa hay muchas cosas. Ahora tenemos un tema muy importante, que es cómo construimos un baluarte, un campeón que se llama en la defensa en España. Y tenemos ahí, por ejemplo, el tema de Indra, que hay que ver cómo Indra se constituye en un gran... Eso sí que sería para fondos europeos. Hacer de Indra una empresa muy importante desde el punto de vista de defensa, con venta a todo el mundo. Están en ello, ¿no? O sea, va creciendo poco a poco. Pero bueno, tendríamos que... Lo que pasa es que ahí también hay un tema político, y es que en cuanto mezclamos la política, digamos, partidaria, no la política en grande, sino la política partidaria, con estos temas de las empresas, las cosas empiezan a enturbiarse, la imagen empieza a ser compleja, no sabemos qué hacer. Yo mi opinión, es como lo de la OPA del Sabadell. O sea, al final la política ha embarrado una OPA, el señor Feliu de Sabadell ha utilizado la venta, del Sabadell ha utilizado la venta de su, digamos, empresa de Inglaterra para hacer una finta que me parece muy bien desde el punto de vista de Sabadell. Y eso es legítimo. Lo que no me parece legítimo es que el gobierno establezca unas normas para impedir un tema que es puramente empresarial. Sí, pero está Sabadell. Pero bueno, de todas formas, al final la medida que ha puesto el gobierno tampoco... O sea, digo, los compromisos realmente exigentes son los de la CNMC, que son muy duros. Además, ¿no? Bueno, pero eso una vuelta de tuerca más. Pero... Sí, pero eso el BBVA ha dicho que está dispuesto. Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué en el fondo, al final, quiénes tienen que tomar esa decisión? Los accionistas. Los accionistas que son los propietarios. Ya está. No. Y que dejen que los propietarios se definan y digan, pues a mí me interesa más ser accionista del Sabadell o vender las acciones de Sabadell en el mercado, o me interesa más ser accionista del BBVA. Sí. Y punto. Y ya está. Sí, y no meterse en ese lío. Pues esto que estamos viendo en el sector bancario lo podemos ver también en el sector defensa. Y eso será muy complicado, porque una vez entra la política ya nunca se sabe exactamente si las decisiones son por razones estratégicas, económicas y empresariales, o si son de otro tipo, incluso de quiénes vamos a poder colocar, en dónde vamos a poder colocarlos. Con lo cual, esto es un problema. O sea, yo creo que hay una corrupción que estamos viendo de tipo monetario, digamos, cutre, pero hay una corrupción también intelectual, conceptual, que eso es mucho más peligrosa. Sí. En realidad, Argentina, la corrupción más peligrosa fue siempre la conceptual.
Esa mezcla de sindicato, gobierno, todos empresarios, que todos se lo manejaban entre ellos unos cuantos, esa es una corrupción conceptual. Pues esto es lo que tenemos que huir en España. Y estamos en el camino. Sí. Algunos de mis amigos, digamos, argentinos o venezolanos, que se marcharon de allí hace tiempo, me están diciendo, esto que vosotros creéis que no pasa nada, cuando os deis cuenta, estaréis en el cogollo del huracán, y entonces es muy difícil salir. Bueno, ya veremos cómo termina todo. Bueno, Rafa, por cierto, si quieres, ya que ha salido el tema y contigo terminamos, ha salido el tema del BBVA y Sabadell. Claro que efectivamente hay una cuestión ahí de intervencionismo. Acabamos contigo, por si quieres hacer alguna reflexión sobre el tema, sobre cómo lo ves, que va avanzando, porque ha habido novedades últimamente. Bueno, a mí me parece que todo esto es una farsa. Es decir, es lo que ha dicho José Ramón. Hay unos propietarios, son los accionistas, y ellos tienen que tomar la decisión. El hecho de que se esté poniendo a la competencia, es decir, que se reduce la competencia, se reduce la competencia. Airbus no tiene competencia en Europa y es la primera empresa del mundo en el sector aeroespacial. ASML no tiene competencia, es la primera empresa del mundo, una empresa holandesa que fabrica máquinas para hacer semiconductores. Yo creo que en Europa tenemos que tener grandes bancos y decidir quién es el banco más grande o qué. Pues eso es un tema de los propietarios, como lo ha explicado José Ramón. O sea que a mí me parece que esta intervención del Estado no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido. Muy bien. Bueno, pues con esto hemos llegado al final. Muchas gracias a Rafael Pampillón, a José Ramón Pin Arboledas y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.